Y vamos a conversar aquí con Nicolás Navarrete, quien es el director nacional del FOSIS. Muchas gracias por estar con nosotros, Nicolás. Y vamos a aprovechar de que es el Día de la Solidaridad para hacer la primera pregunta, y que probablemente te la han hecho muchas veces. ¿Somos un país solidario? Nosotros somos como ciudadanos, gente que cree en la solidaridad. Entrevisté ayer a Mario Kreuzberger, que generó un factor de solidaridad con la Teletón. He conversado con personas que hacen un montón de trabajos, incluso por una muy baja remuneración o incluso gratis en este programa. Y sin embargo, se ve mucho más agitado el país por situaciones más mezquinas, de aquí a allá, de mi utilidad, tu utilidad, lo que me debes, lo que no me debe, las rencillas políticas y todo lo demás, en vez de una cosa solidaria que no tiene que ver con dinero, pero tiene que ver con convivencia, que es que nos pudiéramos poner de acuerdo en cosas básicas. Hubo 2 proyectos de nueva constitución que fracasaron. ¿Qué tan solidarios somos nosotros, Nicolás? Bueno, primero que todo, buenas noches. Hola, Fernando. Probablemente la mejor noticia del día de hoy es que seguimos siendo un país muy solidario en todos los niveles. Nosotros lo vemos a diario en las poblaciones, en los campamentos, en las villas, en las distintas comunas a lo largo del país, que somos un país tremendamente solidario entre vecinos, entre compañeros de trabajo, entre compañeros de curso. En la vida cotidiana somos solidarios, nos preocupa cómo está el otro, nos preocupa cómo podemos ayudar al otro. Ahora, el FOSIS es el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, y también es posible hacer solidaridad desde el Estado. En particular, nosotros lo que hacemos es invertir en capital social, invertir en mejorarle la vida a las personas, ojalá de una manera mucho más permanente, no tan coyuntural, y a su vez habilitar esos proyectos de vida vía redes solidarias. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que se llama Ecomercados, que es un banco público de alimentos, en donde entregamos alimentos que no van a ser comercializados a esencialmente mujeres que ejercen cuidado. Para que ese proyecto ocurra, tiene que haber solidaridad. Porque además del beneficio social de alimentos y artículos de primera necesidad gratuitos, necesitamos empresas que donen de manera desinteresada, quizás sin tanta publicidad, pero además llegan voluntarios y voluntarias que nos permiten ir a dejar a las casas, y por lo tanto una política pública que lo que haga es invertir en capital social, pero además habilitar redes solidarias, es parte de lo que hace hoy día el Estado en muchas de sus líneas. Sí. Uno tiene el concepto de solidaridad asociado, probablemente, tú corrígeme si me equivoco, lo tiene asociado no a la caridad. Así es. No a que de repente cada cierto tiempo pasan o qué sé yo, incluso en la iglesia, cuando va terminando la misa, pasan con la bolsita y tú pones, qué sé yo, un poco de plata. Eso es básicamente caridad, si tú quieres. La solidaridad tiene que ver con un compromiso un poco mayor. Tiene que ver con un compromiso no solamente exclusivamente en el traspaso de dinero, tiene que ver con tratar de empatizar, entender un poco con lo que le pasa a la gente. Y hasta ahora eso se veía quizás en voluntarios de organizaciones mundiales que iban a África, algunos partieron efectivamente catequizando eventualmente, pero y terminaron generando condiciones de una mayor solidaridad. Pero ¿qué tanto, cómo diferenciarías tú una solidaridad genuina de lo que puede ser una solidaridad, entre comillas, que en realidad está buscando un interés? Sí, quizás aquí diferenciar algunas cosas. La caridad no es algo quizás no tan bueno o indeseable, algo que quizás en algunos minutos es necesario. En particular, la solidaridad lo que establece es un compromiso mucho más profundo con el otro. No solo en te voy a ayudar a quizás conseguir algo que no se ha podido hacer, sino además entender por qué se hace, acompañar en el tránsito y entender un poco el sentimiento que está detrás de eso. Y creo que eso es otra perspectiva muy profunda de lo que hacemos en el país. Tú mencionabas el ejemplo de la Teletón. Por supuesto tiene un acto puntual en donde miles de personas a lo largo de nuestro país participan las 27 horas que dura la Teletón. Pero a lo largo del año hay una serie de esfuerzos y de interacciones solidarias que ocurren en la Teletón. Sí. Nosotros, sin ir más lejos como servicio, también llegamos a apoyar a mujeres emprendedoras que ejercen cuidado, a que formen sus emprendimientos porque es su única fuente de ingreso.
Pero así como llegamos nosotros, también llegan empresas privadas a poner espacios de comercialización y una serie de acciones solidarias, desinteresadas, de nuevo, sin tanta publicidad, pero que se comprometen con el sentido más profundo. Mujeres que se esfuerzan día a día por sacar a su familia adelante. Nicolás, no sé si la pregunta es media rara, porque, o sea, la pregunta que yo creo que es rara, pero no sé si puede contestarse. ¿Cuáles son las distintas dimensiones de la solidaridad que hay? Yo puedo ser solidario sin ni siquiera pasar ni un peso, solamente acompañar a alguien, por ejemplo. Ser una persona que está ahí cuando alguien tuvo un percance y tú sabes que eso le afecta, estás ahí. No tienes que hacer mucho. Pero, ¿cómo se establece un factor solidario que se entienda así? Independientemente, por ejemplo, de las cosas que tú haces por obligación, porque es un miembro de tu familia, vas al funeral del tío, qué sé yo, etcétera, acá, allá. ¿Cómo se define, si tú quieres, un acto solidario hoy? Bueno, un acto solidario es ponerse al servicio del proyecto de un otro, entendiendo el por qué lo hace y comprometiéndose también en búsqueda de la solución. Y ahí efectivamente hay cosas que son primas hermanas o que están muy cerca. La caridad, como hablábamos antes, la empatía, que es como soy empático o logro sentir lo que tú sientes, pero no necesariamente me comprometo con esa solución o en el acompañar ese proceso. Y la solidaridad, por supuesto, es un todo en el cual entiendo lo que ocurre y formo parte de la solución y estoy dispuesto a hacer ese tránsito. Ahora, efectivamente, la solidaridad puede ocurrir entre personas, pero también pueden haber acuerdos solidarios de sociedad. Por ejemplo, probablemente el acuerdo solidario más importante que nosotros hicimos como sociedad fue el combate contra la pobreza. Cuando termina la dictadura, una de las más grandes herencias que deja la dictadura es una pobreza muy alta, cerca del 50%. Chile ha sido el país más efectivo en el combate contra la pobreza en los últimos 25 años. Pasamos del 50 al 6,6. Y ese es por un acuerdo de sociedad que todos solidariamente teníamos que avanzar hacia allá, que tiene un sinfín de materias y de políticas públicas, salario mínimo, redistribución de impuestos, pero también acciones muy concretas y muy pequeñas de ONG y muchos chilenos y chilenas de manera anónima que han contribuido de esa manera. Y yo diría, si bien es cierto no nos sentamos todos en una mesa a firmar ese acuerdo, sí tuvimos en la cabeza decir, esto es algo que no puede seguir pasando en nuestro país, necesitamos cambiar las condiciones materiales y hoy día estamos muy cerca de llegar a niveles de pobreza muy bajos por ese acuerdo social solidario de poder superar este tema. Ahora, Nicolás, quiero hacerte una pregunta para por lo menos distinguir campos. Te voy a poner un ejemplo. Tú tienes, por ejemplo, que se ocurrió hasta hace muy poco y que incluso hay algunos que lo están pidiendo hoy día, que haya un porcentaje de los fondos previsionales que puedan ser liberados. O otra cosa que se hace es que de repente se crea la PGU durante el gobierno del presidente Piñera, que era para apoyar a la gente. ¿Cuándo una norma legal es una norma solidaria y cuándo una norma legal es parte para cumplir un programa de gobierno? No necesariamente tiene implícita un acto humanitario solidario. Bueno, probablemente la mejor manera de ver esto es el nivel de consenso social que tenemos. Es decir, hay un acuerdo social de que es deseable quizás que los adultos mayores no sigan trabajando después de la jubilación. Hay que darle una vejez digna a esas personas. Déjame trabajar, por favor. Que yo ya estoy pensionado. Por supuesto, hay gente que quiere seguir trabajando. Yo quiero seguir trabajando. Mi abuela también trabaja en las cosas Jorge, que quiere. Estoy llamando a Jorge, que eres el dueño. O sea, ignora esa parte que dijo Nicolás, por favor. Y por lo tanto, cuando eso no es una imposición, no es un mandato en donde quizás hay alguna gente que quiere y otra que no, sino que tenemos un acuerdo social que todos tenemos que aportar solidariamente con parte de nuestros recursos hacia eso, ahí tenemos una política que es en su esencia solidaria. Lo mismo ocurre con el Sistema Nacional de Cuidado. Sí. Lo que estamos esperando y lo que estamos construyendo es ojalá un acuerdo de sociedad que a las cuidadoras hay que ayudarlas. Digo, las cuidadoras hay un porcentaje, cerca de un cuarto, que también son hombres, pero cuidadoras y cuidadoras hay que ayudarlas y todos tenemos que hacer un esfuerzo solidario en lo económico, pero también en el día a día, en reconocerlas, en visibilizarlas, en conversar de eso. Y por lo tanto, cuando como sociedad decimos tenemos que ir todos a contribuir de manera desinteresada al proyecto de un otro, volviendo a la definición más pura, ahí es donde hay un acuerdo solidario. Mira, yo aprendí una canción porque mi papá la cantaba todo el tiempo
antes de dormir, hace muchísimos años, una canción que es casi un segundo himno nacional, era, y supongo que hoy día todavía resuena, compuesta por Chito Faró, Si vas para Chile. No hay probablemente un chileno que no haya cantado alguna vez Si vas para Chile, pero tiene una estrofa al final, después de que ha hablado de todas las maravillas de Chile, que dice: y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Están hablando de un extranjero. Yo no estoy tan seguro de que si Chito Faró estuviera vivo hoy día y tuviera que hacer una canción, pondría esa frase de nuevo, porque la inmigración ha, de alguna manera, remecido en todas partes del mundo una situación que va desde la propiedad hasta llamémoslo así, ¿cómo llamarlo? Aquello que tú consideras que es tuyo, que es propio, la soberanía. Y desde ese punto de vista lo tenemos en la canción, una de las más famosas de Chile, que tanto se da en la realidad eso. Yo diría que esto tiene dos dimensiones. Igual es necesario también decir sus conflictos de interés. Mi señora es costarricense, así que por lo tanto, a lo menos en caso de este chileno, también queremos a los forasteros. Es muy solidario y queremos mucho a los forasteros. Pero yo diría, hay un cierto ideario efectivamente de lo que tú planteas, pero cuando uno va a las poblaciones, el vecino que es migrante muchas veces está igual de integrado y tiene el mismo nivel de relación que el que no es migrante. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que es de compras colectivas, donde la gente se asocia, compra a grandes volúmenes y accede a precios más baratos. Y ahí ha ocurrido un fenómeno de integración social también con migrantes. Chilenos han aprendido a cómo cocinar porotos negros, entender cómo funcionan las otras culturas y por lo tanto no hay una disociación, diría yo, en las poblaciones, en las cuadras, entre vecinos, dado que uno viene de tal o cual país, sino que son afinidades distintas, ¿no? Entonces es igual de probable que yo me lleve bien o mal con mi vecino si nació en Chile o si nació en otro país. Y yo creo que ese fenómeno ha sido muy interesante porque la integración en los barrios y en las poblaciones, que es donde más están viviendo los migrantes, ha ocurrido de una manera mucho más natural. Por supuesto, hay otro espacio de la discusión y es, por lo tanto, y hay aquí cifras más controvertidas respecto de quizás temas de seguridad, inmigración y cosas más relacionadas, o empleo también, inmigración, que de hecho la evidencia internacional no es tan categórica respecto de los flujos migrantes y cómo eso impacta el empleo de los nativos, de los nacionales, pero yo diría eso en la gente común y corriente con la que trabajamos nosotros, quizás gente que está ganando el sueldo mínimo y que se está esforzando por llegar a fin de mes, no hay una disociación en los barrios. Y eso también es una muy buena noticia porque el tejido social se está construyendo con todos quienes están viviendo en Chile. Sí, ahora convengamos una cosa, es hasta cierto punto de vista cómodo el que tú tengas un flujo extraordinariamente alto de inmigrantes a quienes tú puedes responsabilizar de todas las cosas que eventualmente tú eres parte de la causa, pero que eventualmente puedes cargárselo a otro. La delincuencia, por ejemplo, yo entiendo que hay una presencia bastante fuerte de la delincuencia por parte de bandas extranjeras, pero sigue siendo muy, muy superior el número de personas que es arrestado y puestos en la cárcel que son chilenos más que extranjeros. Sin embargo, ahí hay un tema que no sé si es que ha sido bien explicado a la ciudadanía sobre su relación con este flujo migratorio que está pasando en todo el mundo. No es un problema que nos pasa solamente a nosotros. Tú te vas a vivir a Europa y vas a tener el problema inmigratorio relativamente parecido. ¿Cómo se trabaja una relación cuando hay resquemor y que ya no es una cosa tan amorosa como podía haber sido hace 70, 80 años cuando uno viajaba mucho menos que lo que viaja hoy? Bueno, efectivamente esto es un debate que está ocurriendo en todo el mundo, sí. y de hecho hay países que les llegó antes. Lo que tú relatas de Europa efectivamente es así y probablemente la única manera que han encontrado las sociedades de poder ir superando estos resquemores que se van dando y que se dan no cuando migran bajas cantidades, sino un flujo alto de personas en un tiempo muy acotado y que cambia un poco la fisonomía de la migración, es con más espacios de encuentro, que la gente se encuentre en los colegios, en los consultorios, en las poblaciones, en los supermercados. Finalmente es la interacción humana lo que es irreemplazable y eso es, yo
me atrevería a decir, en los barrios más populares lo que está ocurriendo. Quizás si uno va a sectores más acomodados, cada uno está en su casa, un poco más encerrado, enterándose de qué es lo que ocurre en el país, más bien vía los medios de comunicación, pero la gente que está en las poblaciones necesita ir a tocarle la puerta al vecino cuando quizás le falta una taza de azúcar, efectivamente, o cuando tiene que ir al colegio y tiene que además llevar al marido al médico porque está enfermo y por lo tanto tiene que pedirle a la vecina que lo lleve. Es en esa interacción de confianza en donde está ocurriendo, y esa interacción está ocurriendo día a día entre miles de personas, independiente de dónde están, de dónde nacieron. Esa es otra muestra más de la solidaridad. Y yo también diría, con toda confianza, la solidaridad no es privativa de una nación. Es finalmente, y esto también es muy bueno, es parte de la cultura humana. Los seres humanos, lo dijo Rousseau hace mucho tiempo, pero los seres humanos vivimos en sociedad y por lo tanto el esfuerzo colectivo solidario es parte de nuestra esencia. Si no, es imposible que sobrevivamos. Sí, durante mucho tiempo hubo una imagen, si tú quieres, de esta solidaridad con las personas que sufrían más problemas en el mundo, sobre la base de instituciones que se crearon, por ejemplo, en fase misionero, y viajaban a África, y estaban, bueno, gran parte de ellos eran descendientes de países que habían colonizado esos lugares. ¿Por qué razón llega tanta gente de determinados sectores a Inglaterra, a España, a Bélgica? Bueno, Francia, porque fueron históricamente países y pueblos que fueron súbditos de las coronas inglesa o española o francesa, y desde ese punto de vista se produjo un vínculo que ahora hace que el flujo sea más allá. Pero en el ámbito del día a día, tú estás notando, por ejemplo, aparte de esto que tú mencionas en las poblaciones, ¿estás notando una mentalidad más solidaria de nosotros, o ya sea por la política, ya sea que fuerza a establecerse en bando, a discutir con alguien y competir por un puesto? Y por lo tanto esa relación no es muy solidaria. Puede ser solidaria en que es necesario alguien que ocupe ese puesto, pero la pelea entre los candidatos a veces es tremendamente dura. ¿Qué tanto en ese sentido podemos permear mucho más allá de básicamente generar condiciones de menor pobreza, sino que generar mayor riqueza humana más que material? O sea, yo creo que estamos en una sociedad crecientemente solidaria, efectivamente, y que está mucho menos polarizada de lo que vemos. El FOSIS, que es un servicio del gobierno, yo soy militante de un partido de gobierno, nunca ha tenido tantas alianzas con con empresas privadas como las que está teniendo en este gobierno. Y quizás es algo que uno pudiera decir que era impensado. Pero eso es parte de un esfuerzo solidario, porque nuestras alianzas es para ayudar a la gente más vulnerable a salir adelante usando sus propias herramientas. A ver, cuéntame de algunas de esas alianzas que... Todos ejemplos muy claros. Primero, volviendo al ejemplo de los ecomercados, nosotros recibimos donaciones de empresas que no comercializan alimentos y artículos de primera necesidad. Hay grandes empresas del rubro alimenticio que donan 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 kilos de alimentos a lo largo de nuestro país para las familias que ejercen cuidado. Eso lo hacen mes a mes y lo hacen de manera completamente anónima, desinteresada, en un esfuerzo colectivo, porque el programa, por supuesto, es una idea y está comandado desde FOSIS, pero es un esfuerzo completamente desinteresado en donde nos unimos para ir en ayuda de esa gente. Segundo ejemplo, nosotros trabajamos mucho con emprendedoras y emprendedores. Los malls, por ejemplo, disponen de muchos espacios gratuitos para que la gente vaya a poder comercializar y vender sus productos. Nos ponen algunas exigencias como, por ejemplo, emprendimientos que estén formalizados. Pero cumpliendo esas condiciones mínimas, hay un esfuerzo desinteresado, solidario, sin publicidad, que permita hacer eso. Eso se replica por algo cercano a 300 alianzas con empresas que nosotros tenemos para ir en ayuda de los más necesitados. Esa es una parte de un esfuerzo solidario que yo diría alguien quizás no lo pensaba, no lo veía, pero que está ocurriendo en este gobierno de una manera muy desinteresada, mucho menos polarizada de lo que podríamos haber pensado.
Otro ejemplo es en las propias comunidades, nuestros proyectos de compras colectivas. Tenemos probablemente el número de compras colectivas más grande del proceso de nuestro servicio en este gobierno. Familias que se reúnen confiando en otras, porque hay interacción de recursos entre personas para comprar de manera colectiva. Y ese también es un esfuerzo tremendamente solidario. Entonces yo diría, estamos avanzando mucho más y quizás también es un legado post-pandemia. Nos necesitamos entre todos. Cada uno encerrado en su casa, en su computador, no va a hacer que estemos mejor. La única manera que estemos mejor es que nos cuidemos entre todos, que trabajemos entre todos en conjunto, que tengamos una sociedad mucho más cohesionada, mucho más unida, porque eso es lo que nos va a permitir afrontar los desafíos del futuro. Hay ejemplos solidarios que de alguna manera sean instituciones a estas alturas, o que sean no necesariamente instituciones, sino que puedan ser también como la Teletón, cosas que se hacen que a ti te parezca que sería interesante importarlas y ver si es que pueden funcionar en Chile, cosas que tú ves en otros países en el ámbito de la solidaridad, la solidaridad concreta, que aquí podrían funcionar o podrían intentarse. Yo creo que hay muchas cosas. Nosotros igual estamos más involucrados en el ámbito de la política pública, y lo que nos interesa es establecer una red de protección social lo más amplia posible. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados es un nuevo pilar de la red de protección social. Ya, pero por ejemplo, en ese caso de las políticas públicas, tú tienes recursos del Estado. Ajá. Y recursos del Estado que eventualmente se pueden distribuir en un montón de tareas que son tremendamente importantes. En una de esas hay alguna experiencia en el extranjero donde los recursos del Estado son canalizados de una manera que probablemente podríamos ver si es que podría ser igual en Chile. ¿Qué tanto de los recursos del Estado van a la solidaridad? Yo diría van muchos. En particular en el caso de FOSI, casi el 100% va a esfuerzos solidarios, ya sea vía transferencia de capital social y redes solidarias a su alrededor, como esfuerzos solidarios directos. Pero, por ejemplo, hay ejemplos concretos de cosas que ocurren con recursos públicos que son además esfuerzos solidarios. La Corona inauguró hace poco una serie de comedores solidarios a lo largo de Inglaterra para enfrentar los efectos de la inflación. Y eso es platas públicas que logran capturar una red de donantes de manera solidaria que van en la ayuda de la población. Esas son políticas públicas que se hacen en otros países y que quizás sería interesante mirar como dispositivos, quizás pensaría yo, más flexibles. Cuando tenemos crisis económicas, por ejemplo, eso es parte también de lo que pudiéramos pensar. O en pandemia, la red de comedores solidarios que se activó fue completamente inorgánica. Y quizás no estuvimos preparados como sociedad también para un proceso como ese, y esa es parte de las experiencias que también tenemos que mirar. En Alemania, por ejemplo, hay organizaciones sociales que están metidas en los barrios más complejos para que tengan inserción laboral e inserción social. Tenemos un problema nosotros con tránsito a la vida independiente, esencialmente. Jóvenes que salen del sistema escolar, que no entran a la universidad y que no tienen un apresto laboral. ¿Qué hacemos con esas personas? Hay un fenómeno europeo que va a llegar a Chile dentro de muy poco, que es los niní, gente que ni trabaja ni estudia. Ese es un proceso que nosotros tenemos que abordar desde el inicio, y eso se hace muchas veces con sociedad civil que está metida en los barrios, porque probablemente estructuras estatales que hagan todo eso pueden llegar a ser muy complejas. Una última pregunta que te quería hacer, Nicolás, es, existe... esto es medio complicado, yo lo pregunto en general en varios temas porque funciona. ¿Existe algún tipo de diferencia en términos de su capacidad de percibir y ser solidario entre personas de muy distinta edad? ¿Es más solidario la persona que ha vivido más y que tiene más experiencia, o el cabro joven que está recién iniciándose tiene el mismo, si tú quieres, espíritu solidario de lo que pueda tener alguien mayor? Ya que estamos calificando por brecha etaria montones de cosas en el país, ¿qué tan solidarios son los jóvenes versus las personas mayores aquí en Chile? Yo diría, son similares en solidaridad, distintos en el actuar solidario. Los jóvenes evidentemente están más llanos a voluntariado y ese tipo de cosas que quizás de una u otra manera uno se activa en momentos puntuales, catástrofes y ese tipo de cosas.
pero los adultos mayores están ejerciendo un gran pilar solidario usando sus expertices. Nosotros con Senama, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Asesores Senior. Profesores que se han retirado y que van a ayudar a niños con complejidades de aprendizaje en contextos de alta vulnerabilidad a aprender mejor y a tener mejores trayectorias escolares. Por supuesto, alguien que tiene 70 años, que trabajó toda la vida en una empresa siendo ingeniero, contador, abogado, necesitamos ocupar esa capacidad particular, esa experiencia que se transmita a las nuevas generaciones. Quizás los jóvenes, claro, tienen una trayectoria más corta, la capacidad de formar habilidades particulares es más corta y se dedican a otro tipo de cosas, pero están todos siendo solidarios en lo que les compete, en lo que les pertenece y en lo que es posible hacer dada sus capacidades. Entonces, no es un problema, creo yo, o la solidaridad no se acumula o no es un bien de capital que se degrada en el tiempo, sino que lo que uno va cambiando es cómo va ejerciendo su solidaridad a medida que va cambiando. Yo mismo antes de ser director de FOSI era profesor universitario y mi solidaridad mutó de voluntariado de media agua a ejercer efectivamente clases de matemática. Yo soy economista en matemática, clases de matemática a niños con alta vulnerabilidad social. Entonces, claro, uno va viendo dónde es más útil, dónde mi expertise y mi riqueza es más única. Bueno, te quiero agradecer, Nicolás. Me imagino que todas estas cosas que hacen ustedes están se pueden acceder a verlas, el FOSIS a través de la página web, ¿no? Así es, en www.fosis.gov.cl y también en las redes sociales de FOSIS, que es FOSIS Chile en Twitter, en Facebook y en Instagram. Es parte de lo que nosotros comunicamos permanentemente, de rescatar este espíritu solidario, colectivo y de cohesión social que hay en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ti. A ver,